¿Qué tal? Muy buenas noches. En el video de hoy voy a mostrarles un patrón de continuación, de tendencia. Vamos a describirlo, vamos a hacer mención a un patrón específico. Cuando hablamos de patrones, quiere decir que estamos hablando de movimientos que, dada su repetibilidad en distintos activos, distintos gráficos, nos permiten hacer algún tipo de evaluación, de medida, capaz de poder arrojar algún tipo de pronóstico a partir de ella, ¿no? Por eso hablamos de patrones, porque son movimientos que se repiten aproximadamente siempre de la misma manera, mostrando un determinado comportamiento eh, que se repite, valga la redundancia, y bueno, y de esta manera nos permite hacer algún tipo de proyección. Bueno, en este caso hablamos de un movimiento de corrección intermedia dentro de una tendencia, ¿no? Si tenemos un movimiento que es, como en este caso, podemos decir, un movimiento fuertemente alcista, que luego comienza a corregirse, en otros videos hemos hablado de algún tipo de patrón correctivo que no se retrocede demasiado y da lugar a un movimiento que podemos denominar continuo, ¿no? Cuando se dan este tipo de patrones, el comportamiento de la tendencia que se retoma en general es muy fuerte y da lugar a un movimiento de continuación bastante prolongado. Bueno, esto que tenemos acá, que lo vamos a recuadrar, no deja de ser un movimiento de corrección. Tenemos muchas herramientas como para determinar por qué este movimiento es de corrección y no es un movimiento de impulso, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este tipo de movimiento que tenemos acá, que podría ser también algo más ortodoxo, algo tal vez más común no más común de ver, esto se ve, es incontable la cantidad de veces que lo podemos observar en un gráfico, solamente hay que mirarlo de la manera adecuada, ¿no? Pero este patrón podría ser un poco más achatado, un poco más convencional, podríamos decir, y también podría ser, ¿por qué no? Esto podría ser así, acá tener una corrección un poco más corta y esta venir acá. Este tipo de movimiento sería más, podríamos decir, de libro convencional, ¿no? O sea, una corrección en tres, un movimiento A, B y C, y luego la continuación de la tendencia. Esta es la más típica, la que se podrá ver en un montón de ocasiones. Sin embargo, si esta onda de corrección intermedia, que puede ser una onda B de esta corrección, se continúa en tiempo y en precio más allá del inicio de esta onda A, no le deja mucha posibilidad a la onda C de retrocederse demasiado. A veces sí podría hacerlo, dando lugar a un patrón que se llama de plana expandida, pero bueno, en otras ocasiones esto podría llegar a quedar esta onda por encima del inicio de A, en tanto y en cuanto la B sea lo suficientemente fuerte para hacer esto, o simplemente ser una onda B fuerte que da lugar a una onda que llamaríamos plana común, ¿no? Hasta un determinado punto, esta onda B podría subir sin dejar de ser una simple plana común, ¿no? Pero el movimiento de esta onda B, la fuerza que tiene esta onda B, hace que este patrón correctivo de alguna forma se sople un poco para arriba en sentido de la tendencia. Digo se sople porque hago una comparación como si esto fuese de papel, pongámosle, y acá abajo le ponemos alguna fuerza, un vientito que sople para arriba, que sería nada más ni nada menos que la fuerza compradora, empujando con un poco más de fuerza sobre la fuerza vendedora, y haría que la corrección se desplace un poquito hacia arriba. Esto es muy común, lo vamos a ver, como les digo, en incontables ocasiones. Pero básicamente no deja de ser un movimiento de onda plana
y si le queremos poner etiquetas a esto, imagínense que si yo le quiero poner, a ver, supongamos, vamos a ponerle como si fuese un conteo impulsivo, ¿no? Vamos a pensar que esto es 1, la onda 2 finalizaría por acá, y luego tendría 3, 4 y 5. Bueno, vamos a sacar las ondas para que no estorben. Bueno, supongamos que esto es una onda 1, una onda 2, y luego, bueno, continúa el movimiento impulsivo. Entonces, lo que tenemos acá adentro será un movimiento simple ABC. Esto sería un patrón correctivo bastante convencional. Vamos a sacar un poquito estas etiquetas, vamos a quedarnos solamente con la del patrón correctivo. ¿Qué pasa? A ver, para que se entienda. A, B y C son 3 ondas que conforman juntas un patrón, un único patrón correctivo, ¿no? Si nosotros estudiamos el interior de la onda B, que podría estar compuesta por una estructura interna, a lo mejor si la miramos en una compresión más baja, podríamos llegar a divisar algún tipo de movimiento un poco más quebrado, podríamos ver algo como esto. ¿Sí? Ver también un ABC dentro de la onda B, puesto que es una onda claramente correctiva y que, o sea, debería ser una onda claramente correctiva, se podría ver de esta manera, o se podría ver también de una manera tal vez un poquito más compleja, de acuerdo a la temporalidad que uno esté mirando. Tal vez podríamos mirar un patrón que se asemeje bastante al patrón que estamos estudiando de mayor plazo. ¿Se dan cuenta? En este momento estaríamos teniendo una estructura fractal. Es una estructura que se repite a sí misma en alguna parte dentro del patrón en estudio. Así que en este caso tendríamos un movimiento donde al estudiar la onda, supongamos que esto sea un movimiento impulsivo, donde estudiamos la onda correctiva, esa onda correctiva como onda B podría tener un movimiento que sea de iguales características que el patrón completo que estamos estudiando. Esto no es algo raro, esto sucede una gran cantidad de veces en distintos gráficos, en distintos papeles, en distintos índices, en distintas temporalidades. Esto es lo que usamos para analizar gráficos de precios. Este tipo de patrones se repiten continuamente, solamente hay que aprender a mirarlos, a observarlos y a entenderlos. ¿Qué pasaría si internamente navegamos un poco más abajo y dentro de este patrón correctivo decidimos estudiar también a esta onda B? Nos podríamos encontrar, no es necesario que sea exactamente igual, pero podría llegar a suceder, que dentro de esa onda B tengamos un patrón correctivo similar. ¿Sí? Esto ustedes podrán decir, bueno, sí, pero lo estás dibujando con las líneas como se te canta, entonces así cualquiera puede ver absolutamente todo. Pero la idea de mostrarlo así de manera esquemática es que al mostrar yo luego un gráfico de precios reales, la idea que yo estaba presentando se pueda comprender con un poco más de claridad. Así que vamos a ir a un gráfico real y vamos a mostrar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo a este CFD, que agrupa a las acciones de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Y bueno, vamos a esbozar la hipótesis de que estamos ante un movimiento correctivo de continuación
de tendencia. ¿Cómo sería el patrón correctivo de continuación de tendencia? Bueno, estamos acá en un movimiento, no importa la etiqueta que le pongamos acá, lo cierto es que vamos a tratar de estudiar el movimiento correctivo que tenemos en medio, ¿sí? Recuerdan que yo decía que, bueno, un movimiento correctivo con la inercia, la tendencia, la fuerza tendencial suficiente, puede empujarse en dirección de esa tendencia y no deja de ser un movimiento correctivo. Es un concepto que ya hemos tocado en infinidad de oportunidades por acá y que, bueno, lo vemos continuamente en el curso, en el grupo de prácticas, etc. Bueno, entonces la hipótesis es que este, este grupo de acciones individualmente podemos ver a Amazon, por ejemplo, o a Google haciendo un patrón bastante similar en forma individual, ¿no? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de esta hipótesis? ¿Cómo quedaría el patrón una vez finalizado? Repito, esto es una hipótesis, veremos si luego se cumple o no se cumple, ¿no? La hipótesis es que este activo podría estar desarrollándose de esta manera. Ahora, ¿a partir de qué momento esto va a comenzar a girarse? ¿Ya comenzó a girarse? No lo sabemos, yo creo que no. Yo creo que el movimiento de caída que tuvo esta semana es apenas un movimiento menor dentro de esta onda alcista que estamos pasando ahora, pero eventualmente tendríamos este tipo de movimiento antes de continuar fuertemente al alza. Esto es el esquema general. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos este tipo de movimiento correctivo, ¿no? Alcista. En segundo lugar, vamos a tener este tipo de movimiento que nos va a estar dando el patrón correctivo de continuación de esta tendencia dentro del mismo fractal mayor, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, si reducimos un poco el tamaño, vamos a tener este movimiento interno, que fíjense que cumpliría con la estructura fractal que yo les comentaba. Si quieren, podemos ir un poco más abajo y ver otro movimiento más correctivo, que también tendría una estructura que cumpliría con este movimiento de... No es claramente un patrón continuo, pero sí tiene la intención de serlo, ¿no? Y bueno, y también podríamos ir más abajo y tratar de entender qué tipo de movimiento correctivo tenemos ahí, como para ver, bueno, a ver qué podemos esperar por acá arriba en caso de que esta idea fractal continúe formándose, digo continúe formándose porque hasta ahora lo viene haciendo, de una manera predecible. Así que vamos a ir un poco más en profundidad y vamos a decir algo que tiene que ver con el desarrollo de este movimiento correctivo que tenemos acá. Yo les decía que cuando tenemos un patrón correctivo interno, o sea, un patrón correctivo de continuación, que su onda B es tan importante, tan fuerte como esta, muchas veces la onda C queda por encima del comienzo de la onda A. Esto es bastante frecuente que se dé, y para que esto pase, la onda B debe ser lo suficientemente fuerte. Hay relaciones a veces muy notorias que se cumplen de retroceso de la onda B con respecto a la onda A. Vamos a medir acá a ver qué tipo de relación podemos encontrar. Bueno, con gran certeza, o sea, con un gran nivel de
de precisión, la onda B alcanza el 161,8% de retroceso de este movimiento, ¿no? Esto es una onda B, no es otra cosa, no es 1, 2, 3, nada. Esto es una onda B. Después mídanla como quieran, pero o sea, es así, y este patrón que yo les estoy mostrando acá no es otra cosa que un movimiento correctivo de continuación, como ha demostrado que posteriormente a la formación de esta onda se desarrolla un fuerte movimiento al alza, que será proporcional a este tipo de movimiento acá. Por lo tanto, si el movimiento correctivo que tengamos acá interno, vamos a llamarle onda B de un grado mayor, ¿no? Vamos a poner que esto comienza acá, una onda A, una onda B y una onda C, le vamos a dar un grado superior. ¿Qué cabe esperar luego de un patrón correctivo de esta naturaleza? Que trae implícita una fuerza en la tendencia bastante importante. Si ustedes miran con un poquito de atención, pueden llegar a ver que internamente este movimiento también se desarrolla como correctivo. No lo podemos ver bien en esta temporalidad, no es la temporalidad adecuada, estamos acá en un gráfico en compresión semanal, para evaluar correctamente este tipo de corrección interna acá. Podría tratarse de un movimiento complejo, pero bueno, lo cierto es que hablábamos de la inercia que trae este movimiento correctivo y qué implica eso. Bueno, implica que la fortaleza en la tendencia es muy alta, es muy grande. Por lo tanto, el siguiente movimiento en sentido de esta tendencia de corto plazo, que acá estamos evaluando un patrón de muy corto plazo o de corto plazo, la fuerza de este movimiento debería ser por lo menos similar en la longitud, digamos, debería ser al menos similar a este patrón, a este movimiento impulsivo inicial. Así que vamos a trazarle una extensión a este movimiento y vamos a decir que la onda en curso debería por lo menos llegar a 4.800. ¿Sí? El precio en este momento, si lo vemos en velas, ha retrocedido acá, sin embargo, en el gráfico semanal aún no se muestra, y habría que ver luego con la línea hasta qué punto ese retroceso puede ser peligroso o no puede ser peligroso, ¿no? A simple vista, pareciera que bueno, esta vela ha retrocedido un poquito más de la mitad de esta, en tanto no se retroceda mucho más del 60%, y hablando en términos de los precios filtrados, ¿no es cierto? Esto que lo exprese la línea. Pero bueno, la idea es que este movimiento debería, en caso de que el patrón logre ajustarse a lo que es esperable, a lo que se ha producido muchas, pero muchas veces en otras oportunidades. Esta onda semanal, que la vamos a ver eh, en la línea, es decir, lo que expresa el gráfico de línea, esta onda semanal no debería haber terminado aún, así que habrá que ver cómo se comporta esta semana y si es cierto que esta onda debería continuarse hasta la zona de los 4.800 aproximadamente. A partir de allí, sí, podría sobrevenir una onda bajista que tal vez encuentre como límite el inicio de la onda A, de ese patrón de más largo plazo, ¿no? Si por otro lado el movimiento de onda C ya comenzó, es decir, que acá tenemos la onda A, la onda B y esta onda C estuviese finalizada, el objetivo a esperar para esta onda C podría estar
dado en esta zona del comienzo de la onda A, que no estamos tan lejos. De hecho, bueno, el precio llega hasta esa zona y rebota un poco, pero bueno, como les decía, ajustándonos a lo esperable para este tipo de patrones, este movimiento tan corto no sería demasiado aceptable tener una onda C tan cortita. Tendría que tener una relación de precio y tiempo con esta onda que tenemos acá. Esto no es porque a alguien se le ocurra decir que las cosas tienen que ser así, sino que surgen de la estandarización de este tipo de patrones y de la observación de todos esos movimientos repetidos a lo largo del tiempo y que, bueno, que van dando ese tipo de datos, ¿no es cierto?, que podemos tomar como para hacer alguna generalización. Por lo tanto, continuando con esta idea, decíamos que esta onda B, por ejemplo, se retrocede un 161.8 con respecto a su onda A. ¿Qué pasa? Intentemos. Si yo hago una extensión, perdón, un retroceso del 161,8% sobre esta onda A, sería posible que tal vez me dé un objetivo válido, y me da que ese retroceso estaría dado en la zona de los 4.700 y algo, una zona de precios donde ya ha sido alcanzada, pero bueno, insisto, creo que todavía podría ser que la línea, ¿cierto?, se termine formando en esos niveles, y para que eso pase deberíamos tener todavía algún tipo de continuación alcista, eh, digamos, todavía en camino, ¿no? Así que bueno, ¿cuál sería la idea general? Una vez finalizado este movimiento, supongamos que todavía le quede un poquito de recorrido, eventualmente debería finalizar y tener un retroceso que podría ser hasta esos valores. Si esto sucede, estaría cumpliendo con el fractal que podemos ver en esta estructura, ¿no? Tenemos una estructura interna que hace este trabajo y una estructura externa que hace lo propio en una escala más importante. Y luego debería continuarse el sentido de la tendencia original. Si ustedes observan este movimiento, bueno, acá nos faltan datos como para entender el movimiento completo, es probable que se trate de otra cosa. Esto podría ser no necesariamente un movimiento correctivo alcista, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto, sostengo que todo este movimiento es un movimiento de corrección que eventualmente continuará la tendencia principal al alza. ¿Cuánto sería válido esperar, y teniendo siempre como referencia el tipo de patrón que está haciendo? Lo que sería válido esperar es un retroceso una vez alcanzado el objetivo final, un retroceso de un 6, tal vez en precios absolutos, estos son precios que están filtrados, entre un 6 a un 8% de caída. Tengamos en cuenta que sería una onda C, debería ser una onda impulsiva, una onda rápida, una onda que podríamos decir que sea equivalente a esta onda inicial. No tiene por qué ser igual, no tiene por qué ser superior, podría ser menos, aunque, bueno, obviamente que todas las otras posibilidades también son válidas. Pero sí me parece muy importante destacar la referencia interna que tenemos acá como para darle sentido a la posible estructura que se estaría formando. Bueno, eso es todo. Espero que les haya resultado útil.
y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.